Preguntad a 10 personas qué es el capitalismo y obtendréis 10 respuestas distintas. Para unos es libertad. Para otros es explotación. Para algunos es el motor del progreso. Para otros es la causa de la desigualdad. Y todos están convencidos de tener razón. Pero antes de decidir si el capitalismo es bueno o malo, conviene saber qué es exactamente. Porque resulta que lo que la mayoría entiende por capitalismo es una caricatura. La versión real es más compleja, más variada y más interesante que cualquier eslogan. Hoy vamos a definir el capitalismo. No como ideología. No como bandera. Como sistema económico. Con sus engranajes, sus variantes y sus resultados medibles. Bienvenidos a la parte 12. Hasta ahora hemos recorrido la historia económica, las crisis, el comercio global y las escuelas de pensamiento. Sabemos cómo funcionan los mercados, cómo se crea el dinero, cómo operan los bancos centrales. A partir de hoy entramos en el terreno más polémico de toda la economía, los sistemas económicos. Los ismos. Capitalismo, liberalismo, socialismo, comunismo, y varios más. Cada uno intenta responder la misma pregunta fundamental: ¿cómo debería organizarse una economía para servir a las personas? Empezamos por el sistema que domina el mundo actual. Y empezamos definiéndolo, que es más difícil de lo que parece. El capitalismo no es una doctrina que alguien inventó un martes por la tarde. No tiene un manifiesto fundacional ni un profeta. Emergió gradualmente, a lo largo de siglos, de la transición del feudalismo a las economías de mercado. Lo vimos en la parte 8. Pero sí tiene elementos definitorios que lo distinguen de otros sistemas. Son básicamente 4. Primero, propiedad privada de los medios de producción. Las fábricas, la tierra, las máquinas, las empresas pueden pertenecer a particulares, no solo al Estado. El propietario decide qué producir, cómo producirlo y a quién venderlo. Segundo, mercados. Los precios no los fija un planificador central. Se forman por la interacción de oferta y demanda. Los compradores y vendedores, actuando independientemente, generan señales de precios que coordinan la producción y el consumo. Tercero, el motivo del beneficio. Las empresas existen para obtener ganancias. El beneficio es el incentivo que mueve las decisiones de inversión, producción e innovación. Sin la expectativa de beneficio, según la lógica capitalista, nadie asumiría el riesgo de emprender. Y cuarto, acumulación de capital. Los beneficios no solo se consumen. Se reinvierten para producir más, para innovar, para crecer. Esta reinversión constante es lo que distingue al capitalismo de economías anteriores donde la riqueza se acumulaba pero no se reinvertía productivamente. Estos 4 elementos trabajan juntos. Quitad uno y el sistema cambia de naturaleza. Hay confusiones muy extendidas que conviene despejar. El capitalismo no es lo mismo que el libre mercado absoluto. En la práctica, todos los países capitalistas tienen regulación, impuestos, servicios públicos y restricciones al mercado. La cuestión no es si hay intervención estatal, sino cuánta. El capitalismo no es lo mismo que la democracia. Hay países capitalistas democráticos, como Alemania o Canadá. Y hay países capitalistas autoritarios, como China o Singapur. El capitalismo es un sistema económico. La democracia es un sistema político. A veces coinciden. A veces no, y el capitalismo no es una cosa única e inmutable. Existen variantes muy diferentes entre sí. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En 2001, los politólogos Peter Hall y David Zoskice publicaron un estudio que cambió cómo entendemos el capitalismo. Identificaron al menos 2 grandes modelos. El primero es la economía de mercado liberal. Estados Unidos y Reino Unido son los ejemplos clásicos. En este modelo, la coordinación económica se hace fundamentalmente a través del mercado. Las empresas compiten abiertamente. Los mercados laborales son flexibles. La regulación es relativamente ligera. El Estado interviene poco en las decisiones empresariales. El segundo es la economía de mercado coordinada. Alemania y Japón son los ejemplos típicos. Aquí la coordinación no es solo de mercado. Los sindicatos negocian con las patronales. Los bancos mantienen relaciones estables con las empresas. La formación profesional se organiza colectivamente. El Estado tiene un papel más activo, pero no planifica la economía. Ambos son capitalismo. Propiedad privada, mercados, beneficio, acumulación. Pero funcionan de manera bastante diferente. En el modelo liberal, los trabajadores tienen más movilidad pero menos protección. En el coordinado, tienen más estabilidad pero menos flexibilidad. Y hay más variantes. China practica lo que se llama capitalismo de Estado. Propiedad privada convive con enormes empresas estatales y dirección estratégica del gobierno. Los países nórdicos combinan mercados muy libres en lo comercial con estados del bienestar enormes. Singapur tiene poquísimos impuestos pero un gobierno que controla buena parte de la vivienda. El capitalismo no es uno. Es una familia de sistemas que comparten unos pilares básicos pero los combinan de formas muy distintas.
El capitalismo tiene un historial de resultados que, con independencia de la posición ideológica de cada uno, merece ser examinado. En términos de crecimiento económico, ningún otro sistema ha generado tanta riqueza en tan poco tiempo. Desde la revolución industrial, el PIB per cápita mundial se ha multiplicado por más de 15. La mayor parte de ese crecimiento ha ocurrido en economías capitalistas. En términos de innovación, el motivo del beneficio ha sido un motor extraordinariamente potente. La competencia entre empresas impulsa la mejora constante de productos y procesos. Joseph Schumpeter llamó a esto destrucción creativa. Las empresas nuevas destruyen a las viejas ofreciendo algo mejor. El automóvil destruyó al carro de caballos. El teléfono inteligente destruyó al teléfono fijo. Es un proceso brutal pero dinámico. En términos de reducción de la pobreza, los datos son claros. En 1820, alrededor del 85% de la población mundial vivía en pobreza extrema. Hoy esa cifra está por debajo del 10%. La mayor parte de esa reducción ha ocurrido en países que adoptaron economías de mercado. China sacó a cientos de millones de personas de la pobreza tras las reformas de mercado de Deng Xiaoping a partir de 1978. Y en términos de coordinación, los precios de mercado transmiten información de una manera que ningún planificador central ha conseguido replicar. Cuando sube el precio del trigo, los agricultores producen más trigo y los consumidores buscan alternativas, sin que nadie dé la orden. Pero el capitalismo también tiene un historial de problemas que, con la misma honestidad, merece ser examinado. La desigualdad. Las economías capitalistas tienden a concentrar la riqueza. Thomas Piketty demostró en 2014 que, cuando la tasa de retorno del capital supera la tasa de crecimiento económico, la desigualdad aumenta de forma natural. No es un fallo del sistema. Es una de sus dinámicas inherentes. Las externalidades. El mercado asigna precios a lo que se compra y se vende. Pero hay cosas que no tienen precio de mercado. La contaminación. El cambio climático. El agotamiento de los recursos naturales. Cuando una fábrica contamina un río, el coste lo pagan los vecinos, no la empresa. El mercado, por sí solo, no resuelve este problema. La inestabilidad. Las economías capitalistas son cíclicas. Periodos de expansión seguidos de recesiones, a veces graves. La crisis de 1929, la de 2008. El propio Schumpeter, que admiraba el capitalismo, predijo que podía terminar destruyéndose a sí mismo. No por sus fracasos, sino por sus éxitos, que generarían una clase intelectual descontenta que lo minaría desde dentro. Y la mercantilización. En un sistema donde todo tiene un precio, existe la tendencia a convertir en mercancía cosas que quizá no deberían serlo. La salud. La educación. La vivienda. El agua. Donde trazar la línea entre lo que debe estar en el mercado y lo que no es un debate que el capitalismo, por sí solo, no puede resolver. Para una familia trabajadora, el capitalismo es una experiencia contradictoria. Les da acceso a bienes y servicios que sus bisabuelos no podían imaginar. Teléfonos, vacunas, electricidad, transporte. Pero también les expone a riesgos que sus bisabuelos no conocían. La deslocalización que cierra la fábrica del pueblo. La automatización que elimina su puesto de trabajo. La crisis financiera que evapora sus ahorros. Para una comunidad, el capitalismo puede traer prosperidad o devastación. A veces las dos cosas al mismo tiempo. Una ciudad puede florecer mientras una empresa es rentable y hundirse cuando la empresa se marcha a un país donde la mano de obra es más barata. Para una sociedad entera, la pregunta no es si el capitalismo funciona. Es para quién funciona, cuánto y a qué coste. 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, el capitalismo es un sistema económico basado en 4 pilares: propiedad privada, mercados, motivo de beneficio y acumulación de capital. No es una ideología única ni un sistema inmutable. Segunda, existen muchas variedades de capitalismo. Desde el modelo liberal anglosajón hasta el capitalismo coordinado alemán, pasando por el capitalismo de Estado chino. Todos comparten los mismos pilares básicos pero producen resultados diferentes. Tercera, el capitalismo tiene un historial extraordinario de crecimiento, innovación y reducción de la pobreza. Pero también genera desigualdad, externalidades, inestabilidad y una tendencia a mercantilizar aspectos de la vida que generan debate legítimo. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. El capitalismo no surgió en el vacío. Nació junto a una idea, que los individuos tienen derechos que el Estado no puede arrebatarles. Que la libertad personal, incluyendo la libertad económica, es un valor fundamental. Esa idea tiene un nombre: liberalismo. Y su historia, la próxima vez.